Ahí en Puncha, igual que, Ah, en Puncha, Waiki. sí, ¿cómo estás? Muy bien, allí mi Waiki. ¿Cómo estás tú? Qué bueno, bien, bien, acá en casa. Oh, Waiki, aquí nos encontramos otro Tincuy más para hablar el Capac Ñan, el tema de hoy día, la Capac Ñan y nuestro Tupac Inca Yupanqui. Si nos puedes dar contarnos de lo que significa el Capac Ñan para los andinos. Y también por qué el Tupac Inca Yupanqui tuvo esa visión para expandir el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces podemos empezar por ahí, Waiki, si nos puedes decir qué es lo que nos puedes contar. Está bien, güey, que el Capac Ñan es el camino inca, ¿no? Ñan es camino, Capac es grande, grandioso, poderoso, el gran camino inca. Ujú. Este camino inca atravesaba todo el Tahuantinsuyo, de norte a sur, de este a oeste. Este camino inca es un camino milenario, ¿ya? Hace años estaba ese camino ahí, creado por pueblos milenarios. Pero cuando llegaron los incas o el Tahuantinsuyo, ese camino se perfeccionó. Se perfeccionó la calzada, los puentes, todo eso. Se llenó de tambos. A cada distancia de camino había tambos. Tambos son como hospedajes para el caminante, donde había cosas, alimentación, ropa, agua, todo, ¿no? Ahí almacenado. Entonces, cada cierto tramo de camino, habían calculado una distancia de camino de un día, ¿no? Llegaban a los tambos. Entonces, eso facilitaba a los comerciantes, facilitaba el ejército para su desplazamiento, facilitaba muchas cosas esos tambos. Y los caminos estaban bien mantenidos. Ujú. Los caminos lo mantenían cada comunidad. El Capañán pasaba por todas las comunidades del Tahuantinsuyo y cada comunidad tenía a su cargo el mantenimiento del tramo que le correspondía, Ya. ¿no? Entonces, de esa forma, pues el Capañán siempre estaba en buenas condiciones, porque a la misma comunidad le convenía que esté en buenas condiciones, ¿no? Ujú. De esa forma también se generaba trabajo para las comunidades, pues, porque Ujú. estaban ocupadas reparando caminos, puentes, tambos, depósitos, todo eso. Ujú. Era un sistema perfecto de vida. Era la arteria vial del Tahuantinsuyo. Gracias a eso es que el Tahuantinsuyo se expandió, porque la forma como lo hicieron los incas, cómo lo perfeccionaron, incluso al lado del Capañán siempre había riachuelos. Eso era para que el caminante tome agua, o había lo que era plantas, frutales, donde los caminantes comían, Ujú. ¿no? Ujú. No como ahora que tú caminas por los caminos, ni agua y nada, ¿no? Te mueres de hambre. Ujú. Antes no era así. Antes había un riachuelo ahí, todo eso ha muerto, ¿no? Pero todos esos caminos quedan hasta el día de hoy. Incluso la Panamericana Norte se hizo en base a ese camino, ¿no? Ujú. Varios caminos que ahora vemos, pistas, son que se han hecho siguiendo esos mismos trazos Ujú. y otros todavía que se quedan intactos, ¿no? La forma como lo hicieron, de piedra, toda esa construcción. Ahora, ese camino, todos los caminos conducían a Cusco, ¿no? Cusco era el centro de partida, como así es el kilómetro cero. Y iba un tramo por el Chinchaysuyo hasta Colombia, el sur de Colombia, que es Pasto. Bueno, pasaba por Perú, Ecuador y llegaba a Colombia, pues. Otro camino iba hacia lo que es Argentina, ¿no? Ujú. Pasaba por Bolivia, llegaba a Tucumán, Salta, todo ese sitio. También había otro camino que llegaba pues hasta
Está Chile, ¿no? Está Santiago de Chile. Santiago de Chile es una ciudad fundada por los incas. Los invasores genocidas no fundaron, ¿no? Esa ciudad ya existía. Tú no puedes fundar algo sobre otra cosa, pues. ujú, ujú, Se funda algo sobre algo que no hay, ujú, algo desértico, pampa. Todas las ciudades, ujú, todas las ciudades que fundaron los invasores genocidas ya existían. Ellos bien, no fundaron nada, ellos no hicieron nada. También los incas sí fundaron ciudades, ¿no? Lima fue una ciudad hecha por los incas. ujú, Cusco, Arequipa, mm, Cajamarca, Huánuco, Quito, todas esas ciudades lo fundaron los incas. mm, Entonces su fundación es milenaria. Entonces todos los caminos iban a todos esos pueblos, esas ciudades. Estaba bien conectado. Mejor que ahora todavía. Mejor que ahora. ujú, Y es un gran legado que nosotros tenemos que seguir. Pero no solamente había un camino terrestre, sino también había un camino fluvial, porque el otro tramo era el que se iba a la selva. ujú, Sabemos muy bien que había caminos a la selva y para continuar usaron lo que era la vía fluvial, los ríos, ¿no? Sabemos muy bien que los incas conquistaron gran parte de la selva, gran parte. No como ahora que dice que la selva le fue un impedimento para que los incas no entraran. No es, eso es falso. ujú, Y hay, nosotros tenemos información de eso, ujú, que como los invasores genocidas le pedían mucho oro a los incas lo llevaron a la selva, ¿no? Porque ellos, según su pensamiento, en la selva había una ciudad de oro. Entonces, los incas le llevaron y, y cuentan que cada tramo, así como había en un camino terrestre, cada tramo había tambos, en la selva, por los ríos, como iban con botes de madera, cada cierto tramo paraban en un puerto, ¿no? Y ahí había una comunidad. ujú, Y los incas se comunicaban en quechua, en ujú, esas comunidades. De tramo en tramo iban, haciendo, yendo a la selva, a lo profundo de la selva, por el río. Eso quiere decir que nuestros padres incas también conquistaron la selva, porque en cada posta había comunidades que los incas llamaban mitimaes, que eran personas que iban a lugares conquistados para culturizar, para civilizar, para enseñar la cultura inca. Entonces, eso demuestra que también conquistamos la selva. Y ese era el camino lacustre. Y también había un camino, no, ese era el camino fluvial. Y también había un camino lacustre, ¿no? Una vía lacustre que era el lago Titicaca. Eh, Ahora no es como antes, ¿no? Antes los pueblos había más intercambio comercial en el lago Titicaca. Había más agua todavía. Entonces, cada pueblo se intercambiaban productos. Ahora no se ve mucho eso. ujú, Y no solo había un camino lacustre, sino también había un camino, una vía marítima. Y este es el caso del Inca Tupac Yupanqui. El Inca Tupac Yupanqui, cuando él empieza a conquistar lo que es la zona del Chinchaysuyo, ujú, que es Perú, Ecuador, ¿no? Llegando, ¿no? Por esas zonas, recibe información, ¿ya? Cuando él estaba por las costas del norte, recibe información de que yendo por el océano, ¿ya? Hay unos pueblos, y esos eran los pueblos de la Polinesia, ¿no? La isla de Pascua, que en quechua tenían otro nombre, Ninancuyuchi. Ahora, entonces él arma una expedición ujú, con varias balsas y va a esos lugares, ¿no? Llega a esos lugares, conquista esos lugares y bueno, se demoró un buen tiempo, prácticamente un año habrá estado por ahí ujú, y luego regresa. Entonces también había un camino marítimo. No solamente nosotros teníamos una vía terrestre, no también vía fluvial, vía marítima. Lo único que nos faltó fue la vía aérea, ¿no? Pero como Capañá, hay que entender que no era solamente el camino terrestre.
y, y dejamos información ahí en la Polinesia. Justo hay un pueblo eh, que hasta el día de hoy canta una danza, ¿no? Y la danza hace referencia a un personaje que vino del oriente, donde sale el sol, llamado Tupac, la danza del Tupac. Eso comprueba pues que nosotros llegamos ahí, conquistamos ahí, no se puede tapar la verdad, ¿no? Sí. La verdad está ahí, la verdad histórica. Ujú. Entonces todo eso fue la zona que nosotros conquistamos, eh, y eso queda como nosotros como un legado para hacer las cosas bien, ¿no? Para continuar el camino. Nosotros en estos tiempos también tenemos que tener una política de expansión, no de dominación ni de esclavitud, sino de expansión, expandir la cultura andina, la cultura inca, ¿no? Volver a retomar el Capangán, pero como una política de Estado para expandernos y unirnos con otros pueblos, unir nuestras naciones, todo eso. Eso más o menos es la idea del Capangán, Huayque. Interesante, Waiki. Y el camino que llevó el Tupac Inca Yupanqui, ¿eso fue a través del el paso del sol? Por ese mismo camino se fue para, para expandir el Capacquián yendo norte y después sur. Mira, claro, si uno ve las ciudades que fundaron nuestros padres incas, Cusco, ¿no? Eh, los Collas, Tiahuanaco, de ahí viene Vilcashuamán, Jauja, Huánuco, Cajamarca, Cuenca, Quito, todos ellos tienen una dirección, ¿no? Una dirección, como así se de este a oeste, como, y todos ellos tienen el ángulo de 45 grados, Ujú. lo que es en la chacana, ¿no? Eso iba a decir también, como la chacana, ¿no? Claro, entonces todo, ellos no hacían las cosas por hacer, ¿no? Como ahora yo quiero hacer aquí mi ciudad, no, ellos tomaban Mm. lo que era el conocimiento de todo el cosmos, Ari. ¿ya? De las estrellas, y lo plasmaron en la tierra. Por eso que ellos decían que el Tahuantinsuyo era el cielo en la tierra, ¿no? Era el reflejo del cielo en la tierra. Entonces así construyeron. Y ese era el camino del Capañán, el camino de la Chacana, los 45 grados, ¿no? Ya hemos dicho que con la Chacana se resuelve todos los problemas, Ujú. se solucionan las cosas, se crea todo, ¿no? En geometría, en matemática, en física. Y entonces ahí está plasmado. Entonces siguieron esa ruta, ¿no? Ese camino, Ujú. así. Llegaron también hasta Tucumán. Todo, si uno ve el mapa del Tahuantinsuyo, prácticamente hicieron las cosas como si ellos estuviesen mirándolo del cielo, ¿no? Ya, Mirándolo de arriba. arriba, sí. ¿Te das cuenta, güey? Y el Capacñán también tiene tiene algo, una significación de espiritual también atrás de eso, o solamente es el paso del sol, ¿no? O como. Claro, ahora nosotros, si vamos al plano espiritual, a la espiritualidad inca, eh, existe el camino de los justos, el Capanyán interior, ¿no? Es un camino que, al igual que el Capanyán físico, recorre todos los aspectos de la vida del hombre, del ser humano, ¿no? Y sirve también para elevar el espíritu, porque tú buscas en ese Capanyán, en ese camino de los justos, por eso se llama el camino de los justos, Mm, ¿no? Nada más, no entran los malos, ¿no? Entonces sigues esa senda del Capanyán en el plano espiritual y existen, ¿no? Los maestros espirituales están para eso, nos guían en ese camino. Solamente hay que tener la voluntad para lograr, ¿no? Ir a las huacas, ir a los apus, a los grandes cerros,
y llenarse de la espiritualidad andina. La espiritualidad andina eh, es sencilla, Wake. No hay algo oculto en el mundo. ujú, El secreto del universo es lograr ver a Huiracocha, mejor dicho, ver a la energía, ¿no? Que genera vida, el generador de vida. Ese es el secreto del universo. Y para verlo, tienes que seguir el camino de los justos, el camino de la justicia, el camino del bien, ujú, a través de tu Kapanyang interior. Cada uno tiene un camino a seguir. ujú, Ese es Wake. mm. Y entonces me hago entender que los invasores cuando vinieron, ellos, como dijimos, hemos dicho aquí, has dicho que nuestros padres incas han tomaron la selva, ¿no? Entonces los invasores estaban buscando el Paititi, ¿no? Es lo que estaban buscando ellos. Sí, ellos buscaban una ciudad de oro, Ujú, donde todo era oro, ujú, ¿ya? Eso es lo que buscaban ellos, ¿no? ujú, Bueno, nunca lo encontraron y nunca lo iban a encontrar, porque esa ciudad de oro eh, solamente se llega a través del camino de los justos, pero ujú, no es el oro material, sino es el oro espiritual. mm, Cuando tú llegas a lo que dije antes, ¿no? El secreto del universo es lograr ver al Huiracocha ahí. y es llegar a ver la luz. Por eso que nosotros tenemos el apellido más común del Tahuantinsuyo, incluso de ahora del Perú, es Quispe. Mm, Quispe es un apellido muy hermoso. mm, Quispe en quechua es Quespi, ¿ya? En quechua es Quespi y significa el iluminado, el brillante en sabiduría, ¿no? Y ahí tú llegas a esa ciudad de oro, donde todo es mm, paz, amor, ¿no? Igualdad, felicidad. Ese es el dorado, como se dice. ujú, Ese es el verdadero dorado, ¿no? Que los invasores creyeron que eran pues una ciudad donde había puro oro, ¿no? La única ciudad donde era puro oro, o donde había, no puro oro, sino la única ciudad donde tenía mucho oro, era el Cusco. En el Cusco había al costado del Coricancha un jardín de oro. No sé si sabías. Y en no, ese jardín de oro, todo era de oro. Los animales, la piedra, incluso los gusanos, habían recreado, hasta el día de hoy está ahí el jardín, claro, ya no está el oro porque ellos se lo llevaron, ya, pero en esa ciudad, en ese jardín de oro, ujú, estaban diseñado todo lo que existía aquí en la Tierra, hombres, mujeres, niños, animales, plantas, insectos, aves, todo de oro, igualito. Como se dice, la única ciudad que tenía más oro era el Cusco, ¿no? Eh, Debió ser muy impresionante. Y lo que más impresiona es que el sistema de vida del Tahuantinsuyo, que nosotros le llamamos Ayin Causa o Buen Vivir, no generaba delincuentes, ujú, no generaba, ujú, ¿no? Por eso que no se robaban el oro, pues, porque no generaban delincuentes. En cambio, el sistema de vida que han impuesto los invasores sí generan el delincuentes, porque ellos buscan el oro, como si el oro se come, ¿no? Mientras que nuestros padres incas buscaban lo que eran los frutos de la Pachamama. sí, Esa es la gran diferencia entre nuestra cultura andina y la cultura del invasor, que hasta el día de hoy todavía pues se ha, se ha impuesto aquí en la tierra, ¿no? Por desgracia, pues. ujú, El mal ha triunfado, como se dice. Han pasado son los 500 años de oscuridad, un pachacuto de oscuridad que hemos vivido, desde que vinieron ellos 1532 hasta el día de hoy, 493 años que ya falta poco para que se cumplan esos 500 años de mal vivir. Y lo ujú, que nosotros buscamos es un pachacute de luz.
¿no? Una transformación de la tierra para acabar con ese sistema del mal vivir que nos impusieron los invasores y implementar nuestro sistema del buen vivir. Ari, Así es, Waike. interesante. Waiki, ¿qué es el futuro de del Capac Ñan, no? Porque me hago entender que todavía está. Para los que están despiertos, ellos conocen que hay el Capac Ñan y se comienzan a despertar a otros, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el futuro? Entonces, ¿va a seguir expandiéndose en nuestro tiempo? ¿Te refieres al campañón físico o espiritual? Vamos a hablar de físico, porque me hago también ver que muchos pueblos se están uniendo, ¿no? Hay pueblos del centro que se están uniendo hasta el sur, ¿no? Entonces es como si está Claro, continuando en un sentido. claro. El campañón físico, el campañón milenario, el que vemos nosotros, Ujú. eh, ahorita está entre un poco abandonado, ¿no? Porque las autoridades no les interesa, ¿no? Claro. La integración de los pueblos. Pero la idea, o lo que queremos nosotros como andinos, es que el Capañán resurja como en sus tiempos gloriosos, ¿no? Ujú. Y donde cada pueblo, donde el Capañán pase por cada comunidad y cada comunidad tenga su tambo, ¿no? Y cada comunidad pueda intercambiar, cada comunidad pueda unirse con otros pueblos, conocer, ir, ¿no? Reunirse. Esa es la idea. Y debe de seguir expandiéndose. Y ya, como hemos dicho, no solamente un Capañán terrestre, sino marítimo, ir a otros continentes, ¿no? Como Ujú. ya es como una política de Estado o como un sistema de cultura, ¿no? Sí. Con otros pueblos, con otros hermanos también. Eso es en el plano físico. Y en el plano espiritual, nosotros siempre buscamos nuestro Capañán, el camino a los justos, todos los días con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, no dejamos. No dejamos, la espiritualidad inca, la espiritualidad andina nunca ha muerto. Ujú. Nosotros seguimos siendo andinos espiritualmente, Ujú. seguimos buscando la luz, ¿no? Generador de vida, lo que hemos dicho, porque Ujú. nosotros somos quispe, Mary. somos quispe, no solamente de apellido, sino de acción. El quispe es aquel que busca la luz de la sabiduría, el iluminado, el brillante, ¿entiendes, Wainke? Ujú. El que está libre de dogmas, Ujú. el que está libre de escuchas. Ujú. Eso hace daño. No puedes vivir con miedo, ¿no? Ujú. ¿Por qué tenemos que vivir con miedo? La vida es hermosa. Y ahorita estamos de paso nomás aquí en la Tierra. Ujú. 100 años no es nada. El universo tiene millones de años. Ujú. Y nuestro espíritu también tiene millones de años. Nosotros somos viejos en espíritu. Y vamos a ir a otros mundos y vamos a volver. Lo que es reencarnar, ¿no? Ujú. O lo que es el retorno. Ujú. ¿Y cómo volvemos? Volvemos en físico, en físico. Pero el espíritu está siempre ahí. Siempre. Nunca se acaba. A no ser que tú mueras quemado vivo, ¿no? Tú sabes que si tú mueres quemado vivo, Ujú. tu espíritu desaparece, Ujú. se destruye. Por eso no es bueno morir quemados vivos. Una chiquita nomás. ¿Tú sabes por qué? eh, esto no es de nuestra cultura, sino esto es de la cultura del invasor que vino de Europa. ¿Sabes por qué ellos, a las personas que eran inteligentes, que buscaban la sabiduría, tanto hombres como mujeres, tanto varones como mujeres, los quemaban vivos? Mary. Los quemaban vivos por ese motivo, porque querían destruir no el cuerpo, sino el alma, para que no se reencarnen y sigan haciendo eso. Eran malignos. Y le pusieron el nombre de brujos y brujas. Y enseñaron al mundo entero a tener miedo a los brujos y a las brujas, pero no a los que quemaban a ellos. ¿Te das cuenta? El mundo entero tiene miedo a la bruja, pero no a los que le quemaban a las brujas. ¿Quién hacía más daño? ¿El que quemaba? ¿La bruja?
no es un ser maligno, es un ser, era una mujer que a través de las plantas, de la medicina, de la energía, buscaba solucionar los problemas, ¿no? Era una mujer adelantada a su época, pero ellos lo tildaban de bruja, le ponían un sombrero, ¿no? En puntiagudo, eh, decían como al costado estaba un gato, Mm. ah, es el animal del diablo. El gato no es el animal del diablo. ¿Y por qué usaba un gato negro? Porque el gato negro tiene más poder energéticamente, ¿te das cuenta? Entonces, los invasores sabían que si te quemabas vivo, tu espíritu desaparecía, tu alma desaparecía. Nosotros también lo sabemos. Por eso no es bueno que te quemen vivo. Porque si tú te quemas vivo, tu alma desaparece, se destruye. Y ya no vas a poder trascender en el tiempo. Ujú. ¿Tiene guay que? Eso es en el plano espiritual. Ujú. Interesante. Y en espiritual, entonces sí, la gente se anda despertando, ¿no? Anda aprendiendo más de esto, entonces sí puede seguir la conocimiento, ¿no? Lo que nos enseñó nuestros incas, ¿no? Para el futuro, ¿no? Claro, guay que eh, van a pasar miles de años y lo único que va a quedar es el espíritu, la energía, nada más. Lo único que cuenta es la energía, Ujú. ¿no? Y nosotros seguimos venerando la energía. Ujú. Tenemos los apus, las huacas, ahí están. Claro, le pusieron otros nombres, ¿no? Nombre de santos y vírgenes, pero siguen las huacas. Ujú. Es como tú, ¿no? Tú tienes un nombre. Por el hecho que vengan otras personas y a ti te pongan un nombre, no quiere decir que tú ya eres eso, sino sigues siendo tú. Ahí. Entonces, la espiritualidad siempre ha estado y la espiritualidad va a seguir estando. Y cuando pasen miles de años, lo único que va a importar es la espiritualidad, mejor dicho, la energía que crea vida, nada más. Ujú. Eso es lo que nosotros, por eso nosotros tenemos vida ahorita, por eso estamos vivos. Ujú. Si no, este cuerpo que es materia, este cuerpo es materia nomás, físico nomás, Ujú. ¿no? Gracias a la Pachamama, este cuerpo se alimenta Ujú. y tiene vida. Pero es cascarón. Cuando el espíritu salga, el cuerpo queda acá. Ujú. Claro que el cuerpo, el difunto, tiene el camaquén, que es la energía también del cuerpo. Queda esa energía, un poquito de esa energía, porque es parte de la Pachamama, ¿no? La Pachamama también tiene energía. Así es, Huayque. Interesante, Waiki. Ya se acaba con nuestro tiempo, Waiki. ¿Qué más quiero decirte? Muchas gracias por el conocimiento de hoy día para poder hablarnos del Capac Ñan, de Tupac Inca Yupanqui, y para seguir poniendo el andino y sacando el andino a la luz, ¿no? Muchas gracias, Waiki. ¿Hay un mensaje más que te gustaría decir para el respeto del Capac Ñan a los que no ven? Claro que nunca se olviden de sus raíces, nunca se olviden de su cultura y nunca se olviden de su Capañán. Y sigan su Capañán interior, su camino de los justos, ¿no? Ese sería mi mensaje nada más. Ñan, Gracias, Waike. Ñan, Waiki. Tupanachikama, Waiki, y nos encontraremos pronto. Añal.